Liliana Lescano desde Asunción, ¿cómo va? Hola Mar, ¿todo bien? En el entorno político, vamos. El entorno político yo creo que va ligado totalmente a lo que es el entorno social, que otra vez gira alrededor de la educación cívica prácticamente nula que tienen los paraguayos, la sociedad promedio, ¿verdad? No, todavía es muy fuerte el fanatismo partidario de los sectores sociales y no se analiza la idoneidad del candidato que presenta cada partido político. Entonces, no importa quién sea, no importa sus antecedentes, no importa su currículum, no importa su idoneidad ni sus méritos, y si es alguien que ya está en la arena política desde hace mucho, tampoco se tiene en cuenta cuál fue su aporte al país desde los cargos de poder o los cargos administrativos que ocupó dentro de la política. Entonces estamos en un punto estático, no avanzamos como sociedad, no avanzamos políticamente, y políticamente me refiero no solamente al ámbito local, sino también a la imagen que proyectamos a nivel internacional. Estamos catalogados como el segundo país más corrupto del mundo. Somos un país de tercer mundo latinoamericano, geográficamente no privilegiados. Aún así destacamos a nivel mundial como el segundo más corrupto. O sea, esa es una llamada de atención importante que los paraguayos tenemos que tener en cuenta, los paraguayos trabajadores, los paraguayos que pagamos impuestos, los paraguayos que nos capacitamos, los paraguayos que tratamos de aportar algo a la sociedad. No estamos felices con eso, no estamos orgullosos de que se nos señale de esa manera al cruzar la frontera, porque bien o mal, ese estigma recae sobre todos. No hay una clasificación de, no, los corruptos son solamente un grupo, pero hay mayoría de gente honesta. No, porque justamente la corrupción es la que maneja los hilos diplomáticos y los hilos políticos, y eso es lo que se refleja afuera. Y entonces, ¿por qué hay tantos extranjeros que van ahora a Paraguay y de alguna forma yo pienso que incluso esconden sus verdaderas emociones cuando no hablan, por ejemplo, de las cosas malas? Hay un grupo que se llama Expat en Facebook y entonces a veces ahí no hay este debate, vamos a decir, si qué piensas sobre esa cultura de la coima y todas esas cosas. Generalmente no se habla de eso, ¿no? Pero sin embargo se multiplica el número de extranjeros que van a Paraguay. ¿Qué piensas tú sobre eso? Yo creo que el extranjero elige Paraguay no porque sea un país mejor que el suyo, ni porque hay más garantías jurídicas y económicas. El extranjero, según mi experiencia de los años trabajando con extranjeros, es que el extranjero viene porque es un país más barato, porque los impuestos son bajos, porque no hay control de parte de las autoridades. ¿Qué significa eso? Pueden abrir un negocio, no declarar todos los impuestos, pueden hacer operaciones tranquilamente, sean dentro o fuera del marco legal. O sea, no digo que todos los extranjeros que vengan vienen con esa mentalidad, porque eso es falso, pero sí hay una realidad que no se puede ocultar, que las grandes inversiones que se hacen porque el rédito económico es muy elevado. ¿Y qué significa eso? Que no hay control, es muy flexible el sistema y es más fácil el enriquecimiento en este país. O sea, no hay que tampoco idealizar tanto al extranjero que viene, ni glorificarlo, ni santificarlo, porque no. Hay que ser realistas.
El que viene acá y se queda y le va muy bien o tiene mucha ganancia, no es porque está dentro del marco de la ley 100%. Lo mismo los empresarios locales. ¿Por qué hay tan pocos empresarios multimillonarios que hacen prácticamente lo mismo que otros empresarios más chicos? Porque esos empresarios más chicos están pagando todos los aranceles, están pagando todos los impuestos y su margen de ganancia es mucho más reducido. Esa es la realidad socioeconómica de este país, sea un extranjero o sea un local. Y sí, y entonces, sí, seguimos el extra, pero sin embargo hay, ¿cómo se llama? Incidentes como asesinatos de extranjeros, y aquello tampoco se habla, ¿eh? ¿Tú piensas que hay una mentalidad en el universo, la comunidad de los extranjeros en Paraguay de no hablar sobre esos temas? Porque en realidad cambiar una Suiza, por ejemplo, donde hay paz y armonía, por una situación de temor, porque cuando uno va a Paraguay, ¿por qué una persona va a criar 3 pitbull, por ejemplo, 3 perros pitbull y también tener un arsenal? Seguramente eso es por miedo, ¿no? Yo pienso que es por miedo en el caso del suizo que acaba de ser asesinado. Bueno, y te repito, los extranjeros que vienen acá vienen porque es un costo de vida barato en comparación al costo de vida que tienen en su país. ¿Cuánto es el porcentaje de impuesto en Suiza? ¿Y cuánto es el porcentaje de impuesto en el Paraguay? ¿Cuánto es lo que efectivamente se declara en impuestos en el Paraguay? En Suiza vos no declarás tus impuestos y posiblemente te vas preso. En Paraguay vos podés evadir los impuestos fácilmente y podés declarar solamente lo que querés declarar. Y esa es una realidad. ¿Y qué persona tiene un arsenal en su casa si no está metido en algo fuera de lo normal, entre comillas? Yo no veo la necesidad de tener un arsenal en mi casa y vivo en este país hace muchos años. No soy extranjera, soy local. Pero ¿por qué tendrías un arsenal? ¿Por qué? Que sos aficionado a las armas, bueno, listo, puedes tener una que otra, todas tienen que estar documentadas, todas tienen que estar registradas, vas a tener un límite de tenencia o posesión de armamentos en tu casa, no vas a tener un arsenal, eso tampoco es normal, o sea que pues yo no le conozco ni estoy informada sobre el trabajo, el desempeño que tenía ese extranjero que fue asesinado acá en el país. Pero sí me llama poderosamente la atención que haya tenido un arsenal en su casa. Eso no es normal ni para un local ni para un extranjero. O sea que ahí la justicia debería entrar a investigar por qué ese extranjero tenía eso en su casa. Que tenga 3, 4, 5, 20 pitbulls, eso es lo de menos. ¿Por qué tenía ese arsenal? ¿Tú piensas? ¿Quién controló ese arsenal? Sí, ¿tú piensas que en un mundo ideal, porque por supuesto el Paraguay no es el mundo ideal, básicamente, pero si fuera en un mundo ideal, la justicia que funcione y tal, ¿tú piensas que se tendría que hacer una especie de censo legal, conocer quiénes son las personas que viven en Paraguay, que vienen a asentarse en Paraguay? Por supuesto que legalmente ese censo que vos decís existe. Todo ciudadano extranjero que ingrese al territorio nacional tiene que pasar por migraciones, tiene que declarar por qué viene al país, en qué estatus llega, si viene de turista, si viene como inversionista, por qué viene, qué trae, qué piensa hacer, cuánto tiempo va a quedar. Esa es una regla de rutina en todos los países del mundo. Solo que acá no hay un control no hay un control estricto de la gente que entra al país, ni cuánto tiempo se queda, ni cuántas veces entró y salió, ni qué operaciones está haciendo. Tiene que haber un control de las autoridades, pero todos sabemos que las autoridades están complicadas, están apañando muchas irregularidades. Entonces a mí no me sorprende que un extranjero ingrese al país como turista y después se quede a vivir como un ciudadano más, ¿verdad?
hasta que caiga en alguna redada, en algún operativo o entren a matarle a su casa. En este país no hay seguridad, no hay control y no hay garantías de absolutamente nada. Llámese extranjero que ingresa por migraciones, llámese extranjero que entra sin declarar su ingreso a migraciones, que sucede, y hay muchos casos de eso, como Darío Messer estuvo viviendo tanto tiempo en el país y nadie se enteró entre comillas, ¿verdad? Los que tenían que saber lo sabían, la ciudadanía, el pueblo común no sabía, pero las personas que tenían que haberle capturado sí sabían, y sabían dónde estaba y sabían con quién y por qué estaba. Entonces, volvemos al punto de partida. Este es un tema político que desvirtúa y deja de lado, ignora las responsabilidades de las autoridades de turno. ¿Tú piensas que la solución o una de las soluciones sería huir del Paraguay? Yo no le llamaría huir, yo le llamaría emigrar, para usar el término técnico tradicional, buscar oportunidades en otro país, en un país serio, donde se respeten los derechos y las garantías de todos, sean ciudadanos o sean extranjeros inmigrantes, y donde se pueda vivir tranquilo. En este país uno no tiene garantía ni tiene certeza de nada. No hay estabilidad. La clase media es la que más sufre el golpe, porque la clase baja siempre sufrió carencias, entonces está acostumbrada a eso. La clase alta siempre estuvo metida en la cúpula y nunca sintió, para la clase alta nunca hubo ningún problema. Sin embargo, la clase media, que es la que sostiene la estructura económica del país, es la que siente todos los golpes y todas las irregularidades y todos los casos de corrupción que se viven todos los días. ¿Por qué? Porque somos nosotros, los de la clase media, los que tenemos que trabajar para generar los recursos que sostengan al Estado. Y llega un momento en que trabajando legalmente, cumpliendo todas las leyes, pagando todos los aranceles y los impuestos, es tanto lo que se satura el comerciante que o tira la toalla o declara su quiebra o tiene que cambiar de rubro constantemente. Es muy difícil sostenerse en un sistema económico que lo único que busca es perseguir al que quiere hacer bien las cosas. Porque la gente que trabaja informalmente es la que no tiene problema, no paga nada, no tiene ningún riesgo, no tiene nada. Pero el que está viviendo o tratando de sobrevivir pagando todo, es el que llega a un momento que dice basta, y ese es el que se va. Incluso cuando las condiciones migratorias no son tan fáciles, vamos a ver, la adaptación y todo eso, aún así la gente sale, se va. Aún así la gente se va porque está cansada. Prefiere ir a empezar de cero en un lugar donde sí tendrá garantías y podrá ver los frutos de su trabajo, a seguir quedándose acá en un lugar donde nunca va a salir del punto de partida. Esa es la realidad socioeconómica que tiene este país. Estás en un nivel social y en ese nivel socioeconómico, y en ese nivel te quedas por décadas hasta que, no sé, tiene que suceder algo extraordinario o fuera de lo normal para que puedas escalar un nivel más y tener un poco más de rendimiento económico. Te voy a dar el ejemplo concreto del sueldo mínimo. El sueldo mínimo subió hace una semana 100.000 guaraníes. ¿Qué se hace con 100.000 guaraníes? ¿Qué hace el trabajador promedio que gana sueldo mínimo con un aumento de 100.000 guaraníes? Al día siguiente del decreto, con el aumento del sueldo mínimo, subió todo, en todas partes, empezando por la canasta básica. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno le da un caramelo de 100.000 guaraníes al trabajador promedio y le dice, ahora vas a ganar un poco más. Esa persona va al supermercado al día siguiente y gastó 250.000 más de lo que hubiese gastado si no tenía el aumento.
No sé si me explico. Yo no soy economista, pero trato de explicarte cómo funciona el aumento de un porcentaje tan ínfimo, irrisorio del sueldo mínimo. Entonces, vos tenés un sueldo que se va incrementando inflacionariamente y tenés un pueblo que sigue en las mismas condiciones, pasando las mismas necesidades y teniendo las mismas carencias. Entonces, no funciona el plan económico que presenta el gobierno, porque no tiene en cuenta que al momento de aumentar el salario, todo va a subir, porque los empresarios nunca pierden. Ahí está el punto. Los grandes empresarios nunca pierden, porque ellos aumentan al 40% como mínimo el costo de sus productos cuando hay un aumento del 10% del sueldo mínimo. Por eso te digo, le aumentaron 100.000 guaraníes el sueldo, pero se fue y gastó 250.000 más de lo que hubiese gastado. Entonces no le suban más el sueldo, porque al final, sin ese aumento, gasta menos. ¿Se entiende? ¿Qué dirías a un paraguayo, un compatriota, le dirías, cuál sería tu mensaje para esa persona? No vuelvan. No vuelvan. No, Si están mejor me, donde me- están ahora, no vuelvan. me refiero, no, me refiero a los paraguayos de Paraguay, que viven en Paraguay. Los paraguayos que viven en Paraguay. Sí. Y la verdad no sé qué mensaje darles, porque yo creo que la impotencia y la falta de visión de oportunidades para el país que tengo, creo que es la misma que comparten muchos compatriotas. O sea, nosotros estamos remando contra la corriente y tratando de subsistir en un país con un sistema político corrupto que ahoga al contribuyente y que se sirve del esfuerzo y el trabajo del ciudadano promedio. No tengo esperanza, no tengo una voz de aliento, no tengo una voz de esperanza, no tengo un mensaje positivo, porque sería muy hipócrita y sería hasta falso de mi parte decir que las cosas van a mejorar y agarrarme de Dios y decir que Dios está con nosotros y el que tiene fe. No, esas son fantasías que están muy lejos de la realidad. No sé cómo va a continuar este país. No, lo que sí sé es que no va a mejorar. Mi pronóstico es que va a seguir empeorando, que las cosas no van a mejorar y que va a haber mucha más gente que va a ingresar a la franja de pobreza, y los que ya están en la franja de pobreza van a bajar más aún a la franja de pobreza extrema. Así es que no tengo una voz de aliento para otros compatriotas que viven en este país. Un mensaje, por ejemplo, para un paraguayo le dirías tú, sal si puedes. Por supuesto. Váyanse si pueden. Si tienen menos de 35 años, busquen oportunidades afuera y quédense afuera. Porque acá hay un techo muy bajo. Hay un techo muy bajo y todo gira en torno a la falta de educación. El que no tiene educación no puede progresar. No puede progresar limpiamente. Tiene que unirse a algún partido político, preferentemente la ANR, que es el partido oficialista, para poder conseguir contactos y conseguir trabajo. Porque no consiguen fuera de ese esquema. Entonces, mi recomendación, inclusive para mis dos hijos, uno que se está por recibir de abogado y el otro de ingeniero en informática, es váyanse. Aunque me pese no verles y no compartir con ustedes y no tener un relacionamiento familiar diario como sería lo normal en cualquier país civilizado. Prefiero que estén afuera, lejos y bien, que estén acá teniendo que aguantar todos los abusos políticos que tenemos que soportar. Entonces, para mí, la recomendación es váyanse. En este país no hay esperanza. Por lo menos a corto y mediano plazo no hay esperanza. Váyanse y quédense allá. Vengan a Paraguay de vacaciones, no a vivir acá.
Muchas gracias, Liliana Lescano, por tu tiempo y tu gentileza de hablar con Omar Global Media. Gracias. Gracias a vos, Omar, que estés bien. Vale, adiós, adiós.